Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Carajo, esta vez con Sofía Carrillo, que está aquí para hablar de la situación de la mujer en el Perú. Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y estoy muy precisa para dar las respuestas que consideren. Bueno, ella es activista, periodista, conferencista y en realidad es una gran activista por el derecho de la mujer, ¿no? Aquí en Perú. Sofía ha sido categorizada como una de las mujeres más influyentes aquí en Perú, una de las 50 mujeres más influyentes aquí en Perú por Forbes. Y vamos a hablar de la situación de la mujer precisamente en un contexto tan importante como el 28 de septiembre. Se habla mucho de las mujeres deben o no deben abortar, pero en realidad es un hecho, está ocurriendo. Quizás por qué en el Perú todavía hay esta como resistencia hacia que la mujer tenga las condiciones de seguridad necesarias para que pueda realizar esto, ¿no? Porque se está dando. Sí, lamentablemente en nuestro país, como en muchos países de Latinoamérica, hay demasiados prejuicios, hay demasiados tabúes, hay también una presencia muy fuerte de las iglesias, especialmente de la católica y la evangélica, que coloca situaciones sumamente complejas para poder ver garantizados nuestros derechos, ¿no? Todavía se creen con el derecho, ya sea desde el Estado o desde la Iglesia, de gobernar el cuerpo de las mujeres. Y eso es algo que nosotras no podemos permitir. Es necesario también decir que, según el artículo 119 del Código Penal, en nuestro país existe el aborto terapéutico, es decir, hay posibilidad de que la mujer interrumpa su embarazo en caso tenga en peligro su vida o su salud. Entonces, esa es una situación que nosotras tenemos que seguir luchando más allá de la ley, y el aborto todavía sigue siendo limitado en cuanto a posibilidades de hacerlo, porque siendo honestas, donde hay mayor acceso económico, las mujeres que pueden tener mayores recursos pueden acceder a un aborto clandestino, sí, pero sin colocar en riesgo su vida o su salud. En cambio, si eres una mujer empobrecida, una mujer que no tiene información, lo más probable es que vayas a un lugar donde se coloque en riesgo tu vida o te den la indicación que no es la más adecuada. Entonces, tenemos también que transparentar lo que significa y lo que no significa el aborto en el Perú. Es el tema de la interseccionalidad, entonces también, ¿no? O sea, es cierto que el aborto está ahí clandestinamente, pero no todas las mujeres pueden acceder a él y quizás también con la misma salubridad que otras, ¿no? Claro, el problema está en el riesgo en el cual colocamos nuestra vida si queremos acceder al aborto. Es decir, si uno tiene dinero, tiene información, puedes hacerlo en este país de manera clandestina, pero no necesariamente colocándote en riesgo. En cambio, si no tienes información, si estás en un sector empobrecido, vas a buscar primero N recursos que se dicen y que no son reales y colocas en riesgo tu vida. Entonces, también es importante señalar que nuestra vida está atravesada por distintas condiciones, como bien señalas, desde una perspectiva interseccional, ¿no? Somos mujeres, pero también podemos ser empobrecidas, también podemos ser racializadas, también podemos vivir una condición de discapacidad. Entonces, son muchos los factores y muchas las condiciones que pueden impactar en nuestras vidas, ¿no? Y el derecho a decidir de las mujeres sigue siendo un reto en nuestros países. Creo que en cualquier hospital exteriores o en universidades están estos carteles pegados de atraso menstrual Oh, sí, en sí, todas sí. Yo partes. recuerdo que cuando yo era niña, yo obviamente sin información creía que de verdad había un problema a resolver cuando colocaban atraso menstrual. Ahora hay mucha más información y ya sabemos que lo que se está difundiendo es el aborto clandestino y el aborto incluso en condiciones de riesgo, ¿no? Entonces, y cuántas niñas, porque también tenemos que hablar de las niñas que son abusadas sexualmente y a partir del abuso sexual eh, están embarazadas y tienen que afrontar un embarazo de riesgo para su salud y para su vida. Ellas son muchas veces las que acuden a estos espacios, ¿no? O las mujeres empobrecidas, las mujeres sin información, nuevamente lo digo. Entonces, es importante que en algún momento nuestros decisores políticos, las autoridades,
nos miren a nosotras como mujeres que tenemos derecho a la vida, ¿no? No, pero ahora que el Congreso está con esto de que el Ministerio de la Mujer más bien se tiene que volver el Ministerio de la Sí, Familia. sí, sí, sí. Es que hay una ola antiderechos muy fuerte, y no solamente en Perú, sino en toda la región. Sí. Entonces, y esta ola antiderechos está permeando todos los espacios de nuestra sociedad. No solamente el Congreso de la República, lo hace en otros espacios, en las empresas privadas, en la academia, en fin. Es muy fuerte lo que está ocurriendo en la educación, en los colegios. Entonces, nosotros y nosotras tenemos que realmente ser conscientes de todo el camino que todavía debemos recorrer, y sobre todo dar cuenta desde nuestras propias experiencias y desde nuestras propias perspectivas también distintas de abordar el aborto, ¿no? Es decir, no es lo mismo el entendimiento que podamos tener sobre el aborto mujeres urbanas, a mujeres rurales, ¿no? O a mujeres empobrecidas o mujeres no empobrecidas. Entonces, es necesario también que nuestras vidas puedan ser vistas como diversas, y por tanto también nuestras perspectivas de esa misma forma. Claro, el lugar de enunciación entonces viene Así a ser es. muy importante. Te cuento, Sofía, que en alguna oportunidad para un reportaje con unos compañeros llamamos a estos números, ¿no? Y realmente lo que descubrimos es que te garantizan en la desesperación de las mujeres que llaman a estos números que cuando tú llegues a este lugar, nadie se va a enterar que has llegado, es decir, nadie va a saber que has abortado, no, para que principalmente no te criminalicen, ¿no? Pero también está el otro lado, que si te pasa algo y no sobrevives a la operación, nadie va a saber cómo buscarte, claro, porque no va a haber registros. Claro, y eso es lo que aparece en las noticias, ¿no? Porque también como periodistas, como comunicadoras, comunicadores, tenemos que ser conscientes de la forma en que se informa. En las noticias aparece generalmente el abordaje de aborto cuando hay una víctima, cuando hay una muerte de una mujer, o cuando atrapan a estos médicos o falsos médicos que también, sobre todo los falsos médicos que dan este tipo de servicio. Entonces, vamos a tener que transparentar, vamos a tener que cambiar las normativas. Sé que en este contexto tan difícil, en esta crisis permanente que tenemos como país, justamente quienes ven más afectados sus derechos son los grupos o los colectivos más marginalizados o que siempre se han visto vulnerados. Entre ellos están las mujeres y entre ellos están las mujeres empobrecidas. Entonces, el contexto, y mejor dicho, el futuro no se ve como muy prometedor, pero creo que en la medida que nosotras planteemos resistencia dentro de los espacios y fuera de los espacios en los cuales estemos, vamos a poder seguir apostando por el derecho a decidir de las mujeres. Mencionaste al inicio de la conversación que en el Perú lo que está permitido es el aborto terapéutico. Sin embargo, acá en Perú, incluso cuando una mujer o precisamente niña lo necesita, lo que pasa es que se le niega o sea, hace muy entorpecedor el proceso también y revictimizante, sobre todo. Sí, y eso es importante porque el Código Penal en el artículo 119 estipula que no está penalizado el aborto terapéutico en caso de colocar en riesgo la vida o la salud de la mujer. Luego se aprobó un protocolo de aborto terapéutico hace algunos años donde se determinan 10 causales médicas y una causal que hace alusión a la vida y salud. En el ámbito de la salud debemos entender que la salud es física, que la salud es social, que la salud es psicológica. Entonces, estas niñas que son abusadas sexualmente obviamente tienen en riesgo su salud. Y si hablamos de cifras, a mí me gustaría ser exacta con esto, decir que en el portal Si se ve del Ministerio de Educación, por ejemplo, entre el año 2013 y el 30 de junio del 2024, es decir, hace 11 años y medio, se reportaron 13.924 casos de violencia sexual en el contexto escolar de todo el país, de los cuales 45 fueron en inicial cuna jardín, 399 de inicial jardín,
3.918 en primaria, 9.507 en secundaria y 15 en educación básica escolar. Entonces, las adolescentes y los adolescentes de educación secundaria están siendo los más afectados. ¿Cuántas de estas niñas que han vivido violencia sexual pueden estar embarazadas? ¿Cuántas de ellas están obligadas a gestar? Y por tanto afectando su salud mental, su salud física y colocando en riesgo su vida. Entonces, el lema de la campaña que precisamente plantea el derecho a decidir de las mujeres, uno de los lemas, ¿no? Es niñas no madres, ¿no? En el 2024 se han registrado más de 1.300 casos de violencia sexual también. Entonces, el panorama es preocupante y nosotros tenemos que tomar acción al respecto. ¿Y desde cuándo, quizás si vamos a hablar ya de la situación de la mujer aquí en el Perú, se empieza a como hacerle saber que su lugar más bien es en el ámbito privado y no en el público? No es como, por ejemplo, el cuidado de la casa, el cuidado de los hermanos, el cuidado del padre de familia, mientras que de repente la situación del hombre transcurre de forma diferente. Creo que hay responsabilidades compartidas, ¿no? Tenemos que decir que en las familias todavía se siguen fomentando estos roles tradicionales de género, ¿no? Donde determinadas actividades son para los hombres y determinadas actividades son para las mujeres. Esto debería ser trabajado y mejorado en el ámbito educativo, pero no ocurre necesariamente así, porque los padres que están seguramente criando en sus casas también son docentes que van con sus propios prejuicios y con sus propios tabúes. Sin embargo, en el Currículo Nacional de Educación Básica se plantea un contenido con enfoque de igualdad de género, enfoque de derechos humanos, que debería cuestionar estos roles tradicionales de género, que debería decirle a las niñas, a las adolescentes, que deben tener la posibilidad de desarrollarse plenamente en la actividad que corresponda, que deseen, que sueñen, ¿no? Y no creerse esto de que hay actividades para hombres y hay actividades para mujeres, o hay comportamientos que se esperan de las mujercitas, como nos dicen en el colegio, y los hombrecitos son de determinada forma, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos cambiar. Justamente yo acabo de terminar un monitoreo en educación sexual que realicé junto a un colega para una red que trabaja el tema, y veía y escuchaba los testimonios de las adolescentes en torno, primero, a las situaciones de violencia que podían vivir fuera del colegio, pero también en el colegio, acoso sexual por parte de los compañeros, incluso de docentes. Entonces, tenemos que desmantelar este patriarcado que todavía está en nuestras sociedades, ¿no? Obviamente hay variantes, obviamente los contextos sociales, las realidades hacen que haya algunas variantes, pero lo cierto es que todavía las mujeres en términos generales se encuentran subordinadas, pero sobre todo las mujeres que tienen menos información, racializadas, afrodescendientes, indígenas, ¿no? Mencionaste el enfoque de género. Aquí en el Perú, por ejemplo, hay colectivos como Con mis hijos no te metas, que más bien las iniciativas que plantea el enfoque de género las han como encapsulado en lo que es la ideología de género, ¿no? Es como si la ideología fuera más bien que los niños conozcan qué límites hay en su cuerpo para que también los hagan respetar, ¿no? Claro, y esa trampa de colocarlo no como un enfoque, que es un lente con el cual miras la realidad, y plantearlo como una ideología para que, digamos, el entendimiento sea a partir de la imposición, y esto no es así. El enfoque de género es el lente con el cual debemos diseñar, implementar, monitorear las políticas públicas y también las políticas institucionales, desde la academia, desde las empresas privadas, y es lo que nos permite cuestionar los roles, ¿no? Lo que nos permite también trabajar para una sociedad que respete la diferencia, que respete la diversidad y que realmente reconozca las posibilidades diversas que tenemos.
Claro, también habría que pensar que debido a que no se permite o estamos en una situación aquí en el Perú en la cual no podemos quizás tener las herramientas para cuestionarnos sobre qué realmente rol tenemos aquí, podemos pensar en el machismo interiorizado quizás, ¿no? Nuestras propias, me incluyo, nuestras propias madres también han crecido con ciertos estigmas sobre su rol como mujeres aquí, ¿no? Claro, el machismo está en nosotros, como está el racismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos normalizado tanto ciertos comportamientos, prácticas, actitudes. Las mujeres no somos ajenas al machismo, ¿no? También podemos reproducirlo y eso es algo de lo cual también tenemos que conversar, ¿no? Porque si bien es cierto, tenemos claro que obviamente a la mayoría de hombres les conviene que nada cambie, también las mujeres podemos ser salvaguardas de este sistema patriarcal, machista, ¿no? Entonces, ¿en qué medida estamos también dispuestas a cuestionarlo? Porque sabemos que el cuestionarlo también tiene un impacto en nuestras vidas. Es decir, cuando tú te sientas y hablas con tus padres o hablas con tu enamorado o con tu pareja o con tu familia sobre esto, tienes el riesgo de generar primero una discusión y que podríamos asumirla, pero no solamente de eso, tienes el riesgo de ser estigmatizada, el riesgo de terminar una relación porque estás pidiendo lo que te hace que seas la extraña, la loca, la que no se adapta, la feminista como insulto. Entonces, es bien complejo, ¿no? Entonces, por eso es que, si bien es cierto, tenemos una responsabilidad nosotras como mujeres de fomentar el cambio, también hay que ser conscientes de que no todas las mujeres tenemos las mismas herramientas o las mismas posibilidades, sí. Porque justamente una vez yo iba y hacía una reflexión o una capacitación con mujeres indígenas y me decían, yo todo esto lo sé, ya lo he aprendido, ahora lo reconozco, pero me voy a mi comunidad y mi marido es el que tiene la posibilidad de trabajar allí, ¿no? Porque solamente los hombres pueden trabajar en el campo y todo eso. Entonces, ¿qué hace esa mujer con información para poder salir de un círculo de violencia? No es solamente la receta y lo quiero hacer, ¿no? Es qué condiciones y qué herramientas te da el Estado que tiene la obligación de darlas para que puedas afrontar de manera distinta tu vida personal, familiar, con tus hijos y no tener que tolerar violencias. Entonces, es un problema complejo que requiere muchos abordajes, desde la educación, desde el ámbito de la salud, desde el ámbito y el sector mujer y todos los niveles de gobierno, ¿no? Sí, hemos hablado de machismos, hay micromachismos, los hay, pero también hay toda una como columna, ¿no? O sea, es como que empiezan con micromachismos, luego son los machismos, luego son las faltas de respeto a más nivel, y llegamos finalmente a lo que es el feminicidio, ¿no? Así que es. La punta del iceberg, porque antes del feminicidio ha habido generalmente violencia física, violencia emocional, ¿no? Han habido insultos que se han naturalizado, humillaciones que se consideraban parte de la relación seguramente, y lamentablemente esto que pasa en el ámbito privado no tiene una respuesta distinta en los otros espacios. Hablábamos del de educación, pero también en los medios de comunicación. En los medios de comunicación se reproduce el machismo. En los medios de comunicación se sigue estereotipando a las mujeres, hipersexualizando, sexualizando, y es importante que podamos realmente trabajar para que esto cambie, ¿no? Cada quien tiene que dar una respuesta distinta a una situación que es compleja. Desde tu rol como activista, has comentado que has realizado diferentes tipos de conferencias, talleres, conversatorios con mujeres de diferente como lugar de enunciación, ¿no? Por ejemplo, indígenas, no indígenas, mujeres del rubro urbano, no urbano. ¿Cuál es el primer paso para poder acercarnos a mirar en qué situación nos encontramos, ¿no? Y empezar a cuestionar, empezar a saber qué está pasando? Sí, yo creo que lo primero es que necesitamos entendernos, comprendernos y valorarnos, porque a veces
creemos, si somos urbanas, si tenemos ciertos privilegios o ventajas, que somos las llamadas a dar las recetas, ¿no? Las recetas de cómo actuar, de cómo comportarse, de qué tolerar, de qué no tolerar. Y lo que tendríamos es que reconocer que nuestras experiencias son distintas, eh, también aprender que las valoraciones que podemos tener de los hechos varían a partir de nuestro trayecto de vida, de la manera como nos hemos construido. Y además, empezar a conversar más que a dar recetas, ¿no? Yo creo que si hay acercamientos a mujeres empobrecidas, mujeres racializadas, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, debemos entender eso, porque también hay resistencia de las mujeres en los pueblos indígenas, en los pueblos afrodescendientes, en los sectores empobrecidos. Hay mujeres que están trabajando en sus sectores para eliminar y erradicar la violencia de género. Lo que pasa es que obviamente es mucho más difícil la difusión, es mucho más difícil la visibilización. Entonces, en la medida que podamos entender estas múltiples realidades, vamos a poder desarrollar estrategias mucho más completas, mucho más claras para garantizar el derecho de las mujeres en general y el derecho a decidir incluso en particular. Sobre todo ya en un contexto, otro 28 de septiembre más. Sí, un 28 de septiembre que nos viene en un contexto duro para las mujeres, con retrocesos claros, incluso a nivel de participación política, con la ley de paridad y alternancia, lo que se había logrado se ha retrocedido actualmente. Tenemos leyes que colocan en riesgo los materiales educativos, con la posibilidad de que los sectores antiderechos tengan peso para plantearnos contenidos ajenos a la defensa de nuestros derechos. Hay iniciativas múltiples de ley que siempre están tratando de ir en contraposición a lo poco o mucho que habíamos avanzado, la eliminación del lenguaje inclusivo. En fin, tenemos muchas cosas en contra, pero lo que sí tenemos a favor es que a pesar de todo esto, las mujeres seguimos articulando, seguimos uniéndonos, seguimos resistiendo en nuestros territorios y seguimos también planteando demandas muy específicas al Estado. Sí, eso es importante. Justo mencionabas cómo está conformado ahora el aparato estatal que se está encargando de hacer las leyes y demás. Tenemos también un alcalde bastante retrógrada, que finalmente también lo que hace es que su partido, el partido al cual pertenece, es también el responsable de muchas de estas como leyes que están saliendo. Sí, tenemos a Renovación Medieval, que le dicen, ¿no? Y que está en cargos políticos. Y el tema de esto, mira, yo siempre trato de ser muy respetuosa, me refiero, digo, porque yo puedo respetar las opiniones distintas. Lo que no puedo respetar es la discriminación. No puedo respetar el racismo, no puedo respetar la homofobia, la transfobia, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos tener perspectivas distintas, no podemos envolver en supuesta opinión la discriminación, ¿no? No, yo opino que las mujeres no deben tener derechos, ¿por qué no? Porque ellas están llamadas a ser madres y a cuidar al esposo, porque así se conserva la familia, que es la aspiración que tenemos como sociedad. Ojo ahí, ¿no? Esta no es una opinión. Tú lo que estás allí es planteando discriminación de género, porque estás relegando a las mujeres a determinadas actividades en beneficio de quién, ¿no? De este sistema, de la heteronormatividad, de todo lo que ya hemos hablado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que como siempre decir, ¿no? Y plantearlo, porque es cierto, estos sectores tienen mucha cercanía a lo cotidiano porque hablan desde lo cotidiano también.
ahí hay que mejorar estrategias desde nuestro lado, ¿no? Muy bien, eso de los no negociables, muy importante también para entender cómo es que debemos encarar este tipo ya de problemas, ¿no? Si te gustan nuestros contenidos, no dudes en apoyar a Carajo yapeando este número o escríbenos al Instagram para mayor información. Si eres amante de los pequeños, nuggets, papas fritas o alitas, Sabrotoso es la elección perfecta para ti. Disfruta de tus rellenos favoritos como hot dog, chorizo, BBQ y muchos más. Y lo mejor, si vienes de parte de Carajo, tienes un 10% de descuento en toda la carta. No pierdas esta oportunidad. Pídelos ya. Ya quizás para pasar a la sección de Facto Matas Relato, vamos a lanzar algunos de los principales mitos que quizás versan en nuestra sociedad, ¿no? Y que nos lo dicen siempre. Ya quizás con el tema del aborto, ¿no? Si el aborto se legaliza, las mujeres van a empezar a abortar por montones y encima van a empezar a llevar una vida liberal, ¿no? Sí. No, no y no. Es decir, el aborto no significa que todas las mujeres quieran o vayan a abortar. Lo que les está dando es la posibilidad de no colocar en riesgo su vida y su salud en caso decidan interrumpir su embarazo, ¿no? Es necesario señalar que está comprobado, además, que en los países donde está despenalizado el aborto, los índices de interrupción de embarazo bajan y también hay mejores condiciones para las mujeres, mejores posibilidades de desarrollo. Entonces, no deberíamos plantear eso como afirmación. Ok, entonces es falso. Falso. Las mujeres tienen hijos que no pueden mantener a propósito, porque ellas quieren tener hijos que no quieren mantener. A ver, la decisión de tener o no tener hijos tiene muchos factores, ¿no? Hay mujeres que se han construido y en general nos hemos construido con esta mirada que nuestro valor se incrementa si tenemos los hijos. Entonces, ese también es un pensamiento con el cual nosotras convivimos. Pero sin duda, si hay métodos anticonceptivos al alcance de las mujeres, si los hombres asumen su responsabilidad y usan condón, ¿no? Si todos y todas empezamos a conversar sobre nuestra salud sexual y nuestra salud reproductiva, tendrán los hijos que quieran tener, que puedan mantener, que puedan cuidar, porque nadie quiere tener hijos para desampararlos, ¿no? Es decir, si hay algún caso que pueda revelar una situación así, será un caso o algún caso o algunos casos parte de la anécdota, pero las mujeres que tienen hijos, los hombres, porque los hijos no nacen de la nada, del Espíritu Santo, deberíamos tener información, acceso a métodos anticonceptivos, posibilidades de una planificación familiar, hombres y mujeres. Claro, pero siempre está como mito de que las mujeres, o sea, muy, muy preciso como caso que has dicho, ¿no? Puede que haya un caso, sí, o particulares, pero se trata de la agrupación, ¿no? O sea, se dice, ¿no? Las mujeres, principalmente las que están en pobreza, ¿no? Y yo he visto, a propósito de este escándalo de Andrés Hurtado, que hay en su programa con una mujer, una madre, ¿no? Que tenía a sus hijos ahí. No seas abusiva, pues. No seas mala, pues. No seas mala. 6 hijos tan joven. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Que él fue súper cruel, ¿no? Que fue muy cruel con esta mujer que no sabe si tenía información, lo más probable es que no, acceso a métodos anticonceptivos, si habría sufrido violencia incluso por parte de su propia pareja, porque hay muchas situaciones que viven las mujeres en silencio, ¿no? Y que hace que puedan tener más hijos de los que en realidad puedan mantener o puedan cuidar. Pero bajo ese argumento, nosotras no podemos apoyar, ¿no?, que, por ejemplo, se limite las posibilidades de tener hijos a determinadas mujeres, como ocurrió en la época de Alberto Fujimori, ¿no?, con las esterilizaciones forzadas, que finalmente fue una política de Estado y bajo el pretexto de decir que las mujeres no podían mantener a sus hijos, empezaron a esterilizarlas sin su consentimiento.
Entonces, es totalmente falso. Bueno, una de las más típicas, ¿no? Las mujeres están relegadas al cuidado familiar, de la familia, de los hijos, de los hermanos, de los hombres. Bueno, esperemos que no. Esperemos que estos roles tradicionales de género empiecen a cambiar. Nosotras como mujeres tenemos derecho al cuidado, tenemos derecho a cuidar, a que nos cuiden y al autocuidado. Entonces, en la medida que empecemos a hablar de corresponsabilidad en el hogar y no decir, ay, no, mi esposo me ayuda y por poco y lo santificas porque lavó un plato, no, lo que tenemos que decir es que somos responsables ambos del cuidado de los hijos, del hogar, hablamos de eso y planteamos dinámicas distintas para poder hacerlo. Y a la vez tenemos que decirle al Estado que en caso no pueda hablarse de corresponsabilidad porque ambos trabajan fuera del hogar, haya espacios seguros para que los niños, las niñas, los adultos mayores sean cuidados. Entonces, el cuidado no tiene por qué recaer únicamente en las mujeres. Eso es falso. Genial. También está esto que las mujeres, desde muy chiquitas, en general, una de las cosas que se nos dice es las mujeres no pueden decir lisuras porque son señoritas. Y este concepto de señoritas se ha instaurado en las mujeres para decirles ciertos comportamientos que deben cumplir para cumplir este estándar, ¿no? Claro, porque es esta construcción de género, ¿no? ¿Cómo se supone deben ser las mujeres? ¿No? Las mujeres deben ser, entre comillas, delicadas, deben ser suavecitas, ¿no? Porque si alzas la voz ya eres histérica, ¿no? O eres loca, ¿no? Pero ojo con esto, porque aquí hay algunas variantes, es decir, cuando hablamos de mujeres en términos generales, hablamos de mujeres blancas, de mujeres mestizas, que pueden ser caracterizadas de la manera que hemos señalado. Pero si nosotros hablamos de una mujer amazónica o una mujer afro, ya no el imaginario colectivo no se la plantea como suavecita, delicada, ¿no? Sino lo que hace es una asociación a la hipersexualización en ambos casos, y en el caso de las mujeres afros o las mujeres negras, en que somos rudas, en que somos fuertes, en que nada nos tumba. Entonces, también hay variantes incluso dentro de nosotras mismas como mujeres, ¿no? Entonces, estos roles de género en términos generales, sin duda, tienen esas características como las que has señalado, pero hay sus variantes que tienen que ver con nuestras identidades, con nuestras condiciones y con esta perspectiva interseccional que debemos tener incorporada. Claro, entonces, ya con este apunte, estos estereotipos en torno a las diferentes mujeres en sus diferentes como lugares de enunciación, ¿son necesariamente verdaderos esos? No, son falsos. Es decir, todo estereotipo plantea como única forma de ser, de vivir a determinadas personas, a determinados colectivos. Y en este caso no podemos aceptar un estereotipo de esta manera, ¿no? Eso es falso. Ok, ya la última, ya la de última. Yapa. Una mujer vale más por ser virgen, a propósito del concepto de virginidad, ¿no? Sí, que espero haya cambiado, ¿no? Ya está cambiando, felizmente. Es decir, por lo menos en las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, cuando yo era chibola, eso era pues algo que tenías que plantear. Justo, ¿saben? Agarré el momento de que ya se cuestionaba eso, ¿no? Pero primero hablar de virginidad también le da una connotación religiosa que no deberíamos dar al inicio de la vida sexual, ¿no? Lo que tenemos que hablar es de inicio de la vida sexual. Entonces, el inicio de la vida sexual, lo que debe preocuparse una y uno es en estar informado, en que no sea en situación de violencia, en que tengamos claridad de que queremos hacerlo y no es por presión de la pareja o del entorno. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, que podamos asumir el inicio de la vida sexual también con responsabilidad, porque obviamente hay situaciones a las cuales te vas a enfrentar que no te enfrentabas antes y que podrían colocar en riesgo tu vida, ¿no? Y tu salud. Entonces, de eso es lo que tenemos que hablar, no de si fue o no virgen, si se casó o no se casó, con cuántos estuvo, cuál es el historial, pues no. Eso no. Entonces, que el valor de una mujer recaiga en si inició o no su vida sexual es algo que importa. No importa, es falso, y lo que tenemos que asegurar es que sea en un contexto de decisión propia y de no violencia.
Listo, Sofía, en realidad ha sido súper enriquecedor poder hablar contigo, sobre todo en una fecha tan importante para las mujeres en general, ¿no? Esto es lo que hemos tenido aquí en el podcast. Hemos conversado sobre la situación de la mujer y en verdad esperamos que para futuras fechas esto mejore de manera sustancial y no solamente en palabras. Así que muchas gracias, Sofía, por estar aquí en Carajo.